3 de marzo de 1944. Un tren de carga gravemente sobrecargado que transporta a más de 600 pasajeros ilegales aún no ha llegado a su siguiente estación. No hubo una colisión, no hubo una explosión. Sin embargo, con la mayoría de las personas a bordo profundamente dormidas, no tienen idea de que jamás volverán a despertar. Lo que ocurrió dentro de ese tren se convertiría en el peor desastre ferroviario de la historia de Italia. Tras salir de la estación Valvano Richigliano poco después de la medianoche, el tren 8017 entró en el túnel Galleria delle Armi cerca de Valvano en el sur de Italia, conocido por su mala ventilación. Mientras las dos locomotoras de vapor avanzaban por el túnel, sus ruedas comenzaron a patinar sobre los rieles resbaladizos por la humedad de una tormenta reciente. Aunque las tripulaciones arrojaron arena sobre las vías desde las cajas de arena para mejorar la tracción, el tren siguió perdiendo velocidad dentro del túnel hasta detenerse por completo, con casi todos sus vagones atrapados en su interior. Oficialmente a bordo solo debía haber menos de una docena de tripulantes. Sin embargo, cuando el tren finalmente salió del túnel, las locomotoras de cabeza dejarían atrás una escena absolutamente aterradora. Un tren de carga jamás debería haber transportado suficientes personas como para que más de 500 murieran en un solo incidente. Pero los pasajeros del tren 8017 no tenían otra opción. Para 1944, el sur de Italia se estaba derrumbando bajo el peso de la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini había llevado al país a la guerra mientras mantenía su alianza con la Alemania nazi. Pero todo pronto comenzó a fracturarse. Italia firmó un armisticio con los aliados solo para que las fuerzas alemanas la invadieran y bombardearan en represalia. El caos dividió al país en dos, dejando a Italia luchando una guerra civil en medio de una guerra mundial. Los recursos disponibles en toda Europa, incluidos combustible, alimentos y materiales, fueron desviados al esfuerzo bélico. Las tropas y el equipo militar tenían prioridad en el transporte público, mientras que la mayoría de los trenes de pasajeros habían sido destruidos por los bombardeos, confiscados por los aliados o estaban fuertemente restringidos. Esto significaba que los civiles solo podían viajar con una autorización especial, pero conseguirla era casi imposible, y aún con la documentación adecuada existían estrictos límites de boletos por razones de seguridad. Ahí fue donde los trenes de carga llenaron el vacío. Sin una alternativa legal, los civiles recurrieron a viajar clandestinamente y al mercado negro utilizando las líneas de carga en funcionamiento. Rara vez eran inspeccionados y circulaban con frecuencia, por lo que estos trenes se convirtieron en una vía de supervivencia conocida como el Expreso del Mercado Negro. Se cree que la línea Nápoles-Potenza por la que viajaba el tren 8017 era una de esas rutas. Las comunidades dependían de este sistema de transporte informal, mientras los pasajeros viajaban al campo para comprar alimentos con los que alimentar a sus familias y comerciar. Los funcionarios ferroviarios conocían la actividad ilegal, pero la toleraban de todos modos porque ayudaba a mantener la paz. Aunque estos trenes estaban destinados a transportar carga, cientos de hombres, mujeres y niños se subían a ellos. Creían que la verdadera amenaza era la guerra, pero estaban equivocados. La verdad era que el peligro no era solo político. Ya estaba ardiendo dentro de las propias locomotoras de vapor, y el tren 8017 pronto pagaría el precio más alto por esa negligencia. Ese peligro provenía de lo que impulsaba el tren. En aquella época, muchas rutas ferroviarias aún no estaban completamente electrificadas, obligando a los trenes a cambiar de locomotoras eléctricas a locomotoras de vapor a mitad del recorrido, y como la mayoría de ellas funcionaban con carbón. Sin embargo, debido a la escasez de recursos, los ferroviarios quemaban cualquier carbón que pudieran conseguir, incluso de baja calidad. Este carbón contenía numerosas impurezas y al quemarse producía menos potencia y grandes cantidades de monóxido de carbono. Al ser un gas invisible, inodoro y venenoso, la exposición a suficiente monóxido de carbono es extremadamente letal. Para empeorar las cosas, apenas unas semanas antes, un tren procedente de una base militar estadounidense había atravesado un túnel de la misma línea ferroviaria. Mientras lo cruzaba, el maquinista perdió el conocimiento por los gases del carbón, cayó entre la locomotora y el tender y murió. El incidente fue considerado un accidente y no se implementó ningún cambio de seguridad. A pesar de las señales de advertencia, el tren 8017 salió de Nápoles el 2 de marzo, tal como lo había hecho en muchas otras noches con destino a Potenza. El tren llegó a Battipaglia alrededor de las 7 de la noche, donde la tripulación sustituyó la locomotora eléctrica por 2 locomotoras de vapor al frente del convoy para afrontar la empinada ruta montañosa no electrificada que tenía por delante, la cual requería mucha más potencia.
Entre el tiempo que el tren 8017 permaneció en la estación de Battipaglia y su llegada a la estación de Valvano, alrededor de 200 pasajeros más subieron a bordo. Para cuando alcanzó la estación de Valvano, podrían haber viajado más de 700 personas. El tren se detuvo allí para mantenimiento y preparó la segunda etapa de su recorrido. Arrastrando 47 vagones de carga, extendiéndose por casi 500 metros y pesando más de 500 toneladas, sin contar a los pasajeros, ahora operaba muy por encima de los límites seguros. Tras aproximadamente 50 minutos de mantenimiento, el tren 8017 salió de la estación Valvano Riciliano a las 12:50 de la medianoche y comenzó el ascenso por las montañas. Pero con semejante peso, el tren apenas podía alcanzar una velocidad máxima de 15 km por hora, y cuando finalmente se acercò a la entrada del túnel Armi, su velocidad disminuyó aún más. En condiciones normales, el personal de la siguiente estación, Vela Muro, enviaría una señal de regreso a Valvano una vez que el tren hubiera atravesado el túnel. Pero esa noche la señal nunca llegó. Una vez dentro del túnel, el tren fue perdiendo impulso gradualmente hasta detenerse por completo a las 2 de la mañana, con todos sus vagones, excepto 2, atrapados en su interior. La causa exacta de la detención no está clara, pero probablemente se debió a la pérdida de potencia provocada por el carbón de baja calidad, o simplemente a que las locomotoras no pudieron arrastrar los vagones sobrecargados por la pendiente del 1,3% de los montes Apeninos. Por sí solo esto no habría sido un problema. Sin embargo, la ventilación dentro del túnel era prácticamente inexistente, y con el humo espeso dejado por un tren anterior que acababa de atravesarlo, la situación empezaba a volverse realmente peligrosa. Mientras la mayoría de los pasajeros seguían dormidos y ajenos a la situación, los maquinistas intentaron poner el tren en marcha nuevamente. Ahora el túnel se estaba llenando rápidamente de todavía más humo tóxico. Cada intento de reiniciar el tren liberaba más monóxido de carbono. Sin otra alternativa, los conductores al frente intentaron desesperadamente retroceder cuesta abajo para salir del túnel. Creyendo que el tren se estaba deslizando fuera de las vías, los guardafrenos en la parte trasera aplicaron los frenos de inmediato. Sin forma de comunicarse con los conductores delanteros, el tren quedó atrapado dentro del túnel. Presos del pánico y la confusión, los conductores siguieron intentando arrancar las locomotoras, llenando el aire con cada vez más monóxido de carbono. Los tripulantes de la parte delantera fueron los primeros en perder el conocimiento, y para cuando los pasajeros se dieron cuenta de que algo andaba mal, la mayoría ya estaba inconsciente. Algunos que sí lograron percibir el peligro bajaron del tren e intentaron escapar del túnel a pie, pero colapsaron junto a las vías antes de alcanzar aire fresco. Mientras tanto, Michele Palo, uno de los guardafrenos traseros, comprendió que algo iba terriblemente mal y corrió de regreso a la estación de Valvano para pedir ayuda. Pero cuando llegó a la estación horas después, a las 5:10 am, ya era demasiado tarde. De inmediato se envió un tren y un equipo de rescate para ayudar y sacar el convoy del túnel, pero no pudieron acercarse lo suficiente debido a la cantidad de cuerpos que bloqueaban las vías. Solo unos 40 pasajeros en los últimos vagones pudieron ser auxiliados. Tras 3 horas, los equipos de rescate finalmente despejaron suficientes cuerpos de las vías, y a las 8:40 am un segundo equipo pudo remolcar el tren de regreso a la estación de Valvano. Para cuando el tren fue retirado por completo del túnel, la magnitud del desastre era innegable. Las víctimas fueron colocadas en la estación Valvano Riciliano, donde las familias pasaban de un cuerpo a otro buscando a alguien que reconocieran. Solo 235 personas fueron identificadas oficialmente. El resto, en su mayoría civiles pobres, fueron enterrados en 4 fosas comunes cercanas, y únicamente la tripulación del tren recibió sepulturas individuales. Oficialmente, 517 personas fueron declaradas muertas. Sin embargo, algunas estimaciones sitúan el número real de víctimas por encima de las 600. Al día siguiente, la línea ferroviaria volvió a operar. En 1951 se llevó a cabo una investigación oficial a cargo de una comisión parlamentaria, pero para entonces gran parte de las pruebas importantes ya habían desaparecido. Las causas finalmente señaladas fueron exceso de peso, carbón de mala calidad y ventilación inadecuada dentro del túnel. Además, las locomotoras dobles tirando desde el frente en lugar de empujar desde la parte trasera agravaron el deslizamiento de las ruedas sobre los rieles mojados y la acumulación de monóxido de carbono. Debido a la guerra, las autoridades censuraban estrictamente las noticias y los incidentes que ocurrían. Como resultado, el desastre se mantuvo en silencio y nadie fue responsabilizado. Los aliados creían que la noticia solo dañaría la moral, mientras que las autoridades italianas querían distanciarse por completo de la tragedia. Pero hasta el día de hoy, el desastre ferroviario de Valvano sigue siendo la tragedia ferroviaria más mortal en la historia de Italia.